Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales y nos permiten llegar a sus hogares, meternos a su casa. Gloria a Dios que estás en la habitación, en la sala, ahí estamos con ustedes esta mañana, gloria a Jesús, aquí en el Perú desde La Perla, Callao, Lima, Perú. Gloria a Dios. Amén. Continente sudamericano. El sur de América, para los que están al otro lado del mundo, puedan ubicarnos con facilidad. Y desde aquí, imagínense lo que la tecnología nos puede permitir llegar hasta sus hogares. Hoy día, que el mundo recuerda la entrada triunfal de Jesús, está registrado en la historia, no se puede sacar a Jesús de la historia. Gloria a Dios, las evidencias. Amén, los escritos, la arqueología, todo nos hace ver que Jesús caminó por Jerusalén. Y un día determinado entró a Jerusalén, conocido como Domingo de Ramos, primer día de la semana. ¿Y por qué domingo? Bueno, eso también a través de un estudio bastante minucioso y siguiendo lo que son las fechas de las fiestas judías, pues así es como se determina que Jesús entró en Jerusalén, amén, el primer día de la semana. Así que estaremos hoy día hablando de la primera entrada triunfal en Jerusalén. Y eso sería importante que lo tengan en cuenta. Primera entrada triunfal, así que cuando hay una primera es porque hay una segunda, ¿no? Ya estaremos hablando detalladamente. Gloria a Dios. Y abrimos nuestras Biblias para los que están en sus casas, allí en Mateo capítulo 21, que nos narra este hecho tan importante que se da en Jerusalén. Y el versículo 9 nos dice allí: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y ahí vamos a nuestra primera diapositiva y lo podemos ver allí. Gloria a Dios. Lo que acontece cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén. Y obviamente no fue la primera vez que había entrado. Ya hay varias menciones que él entraba a Jerusalén y enseñaba en el templo, pero en esta oportunidad es algo especial. Algo especial por una fiesta especial y porque obviamente iba a llegar el momento en que él iba a cumplir el propósito por el cual envió Dios a su Hijo al mundo. Y eso es lo que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el texto bíblico que todo creyente tiene que conocer, donde Juan sintetiza toda la obra de Dios en un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y en este versículo pues se nos hace ver cómo el pueblo entró en júbilo, cantaban, alababan a Dios, aclamaban a Jesús y la ciudad fue conmocionada. Amén. De júbilo, de alegría, la gente cantaba, la gente decía: Hosana al Hijo de David. De tal manera fue la alabanza que provocó celos en los religiosos, los fariseos de aquella época, gloria a Dios, porque el pueblo lo aclamaba al Señor. El versículo 14 nos dice ahí: vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David,
se indignaron. Increíble, ¿no? Y le dijeron, oye lo que estos están diciendo. Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Y eso de alabanza también nos hace recordar la tentación que el Señor recibe de parte de Satanás. Cuando le dice, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Y el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Jesús. Así que vamos a ir desarrollando este tema que el mundo entero hoy tiene que recordarlo. Y es increíble. Y a mí me llama mucho la atención y me entristece también. Porque hoy todos tienen que recordar. Católicos y evangélicos tienen que recordar que Jesús entró a Jerusalén. Los católicos con sus tradiciones van a la iglesia buscando sus ramitas, que el Padre le eche la bendición, su agua bendita, que nadie sabe quién bendijo el agua bendita, ¿no? Gloria a Dios. Y ahí la gente se va y lo ponen detrás de las puertas allí, su ramita ahí hasta el otro año. Y lo van llevando como un tema de seguro, de amuleto. Bueno, no tenemos que hacer nada de eso. No tenemos que esperar una ramita, porque esas ramitas pues no estuvieron ahí en Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Amén? Y el tema no era que la gente se llevara las ramas a su casa. Cuando Jesús entró, lo que hacía la gente era arrancar de los árboles las ramas para hacerle una alfombra para que Jesús entre a Jerusalén. Y ahí se quedó y quizás al día siguiente lo quemaron todo. Y nadie se llevó esas ramitas de aquella época, porque probablemente hasta con estiércol del burrito pudiera haber estado. Y nadie se llevó esas ramitas a su casa de recuerdo. Por aquí pasó Jesús. No, en realidad Jesús no pasó el burrito porque él iba montado sobre él. Pero ya la religión tradicional pues se coge de estas cosas, hay todo un negocio. Y la gente comienza ya de antemano tejiendo esa ramita para luego venderla. Y que el Padre le eche el agua bendita, que vuelvo a decir, nadie sabe quién bendijo el agua bendita. Pero en fin, esas son las tradiciones. Mientras tanto, los evangélicos tenemos cultos especiales, cantamos, alabamos al Señor, gloria a Dios. Y no esperamos el Domingo de Ramos para recordarlo, lo recordamos todos los días. Gloria a Jesús, amén. ¿Y qué más podemos decir de esto? De que aquí en el versículo 1 del capítulo 21, ahí empieza, amén, a narrarse este hecho. Lo que estaba diciendo él es que me entristece mucho, porque católicos y evangélicos recuerdan el nacimiento de Jesús, pero lamentablemente la iglesia evangélica, un buen grupo de ella, gracias a Dios no todos, no quieren recordar su nacimiento. Y están rechazando la natividad, que eso es tradición. ¿Qué locura? ¿Cómo no vamos a recordar su nacimiento si vamos a recordar su muerte? Aunque por ahí también hay unas voces que están diciendo que también es tradición. Pues, es una locura. ¿Amén? Porque esto no es inventado por la Iglesia Católica. Esto está aquí en la palabra de Dios el día que el Señor entró a Jerusalén. Y en el estudio bíblico se nos hace ver bien que entró un día domingo. Ya lo hemos enseñado anteriormente, porque Semana Santa, como bien ustedes se han dado cuenta, y algunos quizás no lo perciben o no preguntan por qué, este año es abril, ¿no? No, en marzo. Este año es marzo, el próximo año será abril. Y si el Señor no ha venido antes, el próximo año volverá a ser marzo. Y ahí está, en ese juego, entre marzo y abril. ¿Por qué no termina en mayo o febrero? ¿Ah? No es el almanaque quien establece eso. Lo que establece ese movimiento es la rotación de la luna. Porque esto se fija en base a la rotación de la luna y eso se le llama calendario lunar, en la cual todas las fiestas judías, amén, se mueven en base al calendario lunar y que, por cierto,
Ahora viene un eclipse que coincide con una fiesta también judía para el 8 de abril, que es una fecha muy importante, y se está hablando bastante de eso, ya lo estaremos tocando en otra oportunidad, ¿no? Entonces, por el hecho de ser calendario lunar, hay ese juego que un año se da en abril, otro año en marzo, y así constantemente se va dando. Gloria a Dios. ¿Vale? Y la Iglesia Católica tuvo que someterse a ese calendario lunar para establecer la fecha de Semana Santa. Así que eso no ha sido inventado por la Iglesia Católica. Eso viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque, al igual, también coincide con la fiesta de la Pascua. Mientras que acá celebramos Semana Santa, ¿vale? Allá en Israel están celebrando la fiesta de la Pascua. Y la Pascua tiene que ver con el recuerdo del pueblo de Israel de la salida de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿vale? Ahí se recuerda, y ustedes, los que han visto los 10 mandamientos, porque hago mención a esa película, ¿quién no la ha visto? Porque prefieren ver la película de los 10 mandamientos que leer la Biblia. Pues ahí se narra la muerte de los primogénitos, que fue el día sábado, cuando los judíos comen la Pascua que el Señor les mandó que comieran, amén, la Pascua, el cordero, y que la sangre lo marcaran en el dintel de la puerta. Que a la hora que pasara el ángel de la muerte, amén, al ver la sangre, siguiera de largo. Al día siguiente, eso sí me impresiona, en verdad. Cuando veo los 10 mandamientos de esa película, me impresiona en el momento en que al día siguiente tocan el shofar sobre los monumentos egipcios. Se para un hebreo allí sobre el monumento egipcio, ahí pone sus pies sobre ese monumento, ¿eh? Toca el shofar y se levanta el ejército de Israel, se levanta todo el pueblo camino al desierto para cruzar el mar rojo. Eso es impresionante, ¿eh? Gloria a Dios. Eso fue día domingo, cuando el pueblo sale de Egipto. ¿Eh? Obviamente, en aquella época no había pues día domingo, día lunes, primer día de la semana. ¿Eh? Que es día domingo. Muchos creen que el primer día de la semana es lunes. No, ese es el primer día de la semana laboral. Que empiezan las labores en el trabajo. Pero el primer día de la semana es domingo. Y sábado es el 7º día. Ok, así que, entonces, tenemos que recordarlo. Entonces, muchos no quieren recordar la Navidad. Entonces, ¿cómo recordamos su muerte si no recordamos su nacimiento? El nacimiento de Jesús tampoco ha sido inventado por la Iglesia Católica para que muchos piensen que es una tradición. Está en la Biblia. Cuando Jesús nació, estaban los ángeles que cantaron el primer villancico. También algunos están condenando que por qué villancico, que eso es tradición, y por qué regalo, y por qué no. ¿Cuál es el problema de hacer feliz a un niño en Navidad y darle un obsequio? Allá los tacaños que no quieren regalar nada, ¿no? Pero damos gracias a Dios que al darle un regalito, a veces muchos niños no están viendo cuánto vale, qué tan grande, qué tan chico es. Ellos se van contentos y felices porque han recibido algo, y eso es algo muy gratificante, y aquí nos gozamos en dar regalo a los niños cuando Dios nos provee. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. En recuerdo de los regalos que trajeron los sabios, amén, del oriente al Señor Jesús. También critican algunas iglesias, otros, hermanos, increíble, se atreven a criticar por qué comen panetón. Es impresionante eso, Señor. Gloria a Dios. ¿Amén? Eso pasó acá en un penal de nuestro país, que un empresario quiso llevar panetones a todos los hermanos de la iglesia y a todo el penal, y cuando se habló con el líder de la iglesia, el líder dijo: no, aquí no creemos en Navidad, así que no nos traigan ni un panetón. Es impresionante eso, Señor. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Acaso iba a ser solamente para ellos? ¿Acaso no iba a ser para los que no se han convertido? Es impresionante hasta dónde puede llegar esos conceptos cerrados, hermano.
Ya sea que creas o no creas, deja que entre los panetones y que la gente coma, pues panetón, caramba, ¿por qué se ponen en ese plan? Es impresionante, hermano, cuando llegan a hacer estudios erróneos y a tomar estos conceptos de que no hay que recordar la Navidad. Es impresionante. Bien, eso lo dejamos para otra oportunidad porque siempre hay que tocarlo de vez en cuando. Así que ahora vamos a recordar cuando el Señor Jesús nos dice aquí, en Mateo capítulo 21, la siguiente diapositiva. Ahí tenemos al burrito, ¿no? Obviamente que no es el mismo, ¿no? Es el pariente, naturalmente, del otro, ¿no? Un descendiente, seguramente. Indudable, ¿no? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, que subraya esa palabra, los olivos, es importante entender eso, monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis allí una asna, un burrito, un pollino con ella, desatala y tráemelo, ¿no? Gloria a Dios. Así que van los 2 discípulos, y el Señor le dice, y si alguien dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria a Dios, ¿sabe? ¿Quién habrá sido esa persona? ¿Cómo habrá sido el contacto, la revelación? ¿Habrá conversado el Señor con él previamente? ¿Se le habrá revelado en sueño? ¿Quién habrá sido el dueño de esa asna? Que fue suficiente que los discípulos dijeron, el Señor lo necesita. Ok, llévelo. ¿Quién era? Gloria a Dios. Obviamente, podemos decir, alguien que entendía que lo que él tenía no era de él, era del Señor, y que todo lo que tenemos es del Señor. Y si algo tenemos es porque el Señor nos los da. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y lamentablemente hay quienes también se aprovechan de eso, ¿no? Yo soy el siervo del Señor, hermano, dame tu carro, dame tu casa, porque el Señor dice que me lo des. Es una cosa muy diferente. Aquí no está sucediendo eso. Ya el Señor ya habló con aquella persona. Cuando alguien le diga eso, dígale, ok, mi hermano, no tengo ningún problema de darle mi casa, en darle mi auto, mi bicicleta, en darle lo que tenga para la obra de Dios, pero voy a orar para que el Señor lo confirme. Y ni bien el Señor dé la orden, inmediatamente estoy aquí para obedecer al Señor. Inmediatamente. Así que, oído a la música, hay algunos. Mejor seguimos con nuestro tema. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Como ya les dije, hay que subrayar lo que es el monte de los olivos, porque es donde yo me quiero enfocar el día de hoy, ¿no? Ya sabemos lo que el Señor hace al entrar en Jerusalén. La ciudad se conmociona, hay alabanza, hay adoración, y luego el Señor entra al templo. Ya sabemos lo que sucede, ¿no? Bota a los cambistas de Ocoña, bota a los vendedores, los comerciantes, los bota del templo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No habéis leído? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Gloria a Dios. Y bien, ¿qué sucede allí? El Señor sana a los enfermos, echa fuera demonios, da vista a los ciegos, hace maravillas allí el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y los fariseos se mueven de celos, porque el Señor está haciendo cosas que antes no había acontecido. Y no solamente el hecho de sanar, sino también el hecho de enseñar, porque enseñaba la palabra del Señor.
Gloria a Dios, sumamente importante. Pero, ¿desde dónde va el Señor? Desde el monte de los olivos. Ahí tenemos una vista, ¿sabe?, de lo que es el monte de los olivos. Y para que usted pueda entender, esta vista del monte de los olivos está dirigida desde la ciudad. Desde la ciudad se está mirando al monte. Así que entre la ciudad y el monte hay un valle. El día de hoy hay una carretera por ahí que pasa. ¿Sabe? Entonces el Señor estaba en ese monte. Desde ese monte es donde envía el Señor a sus siervos a buscar la asna. Y ahí el Señor se monta y entra a Jerusalén, bajando por el valle, y entra a la ciudad. Por eso dice ahí, este título, el Monte de los Olivos, juega un papel sumamente importante. Es importantísimo tener en cuenta por qué este monte es tan importante. Vea, el Señor entra en el capítulo 21, usted puede ver ahí su Biblia. Gloria a Dios, todo lo que el Señor enseña. Vemos ahí el versículo 18 del capítulo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Vuelve a la ciudad porque salió de ella. Y al día siguiente, vuelve a regresar. Y sigue enseñando el Señor allí. Tenemos la exhortación duramente a los fariseos. Tenemos el capítulo 22 que habla de la fiesta de las bodas. Ahí están los saduceos preguntando de todo esto se está dando en el templo. ¿No ven? Luego tenemos la dura exhortación contra los fariseos en el capítulo 23 y los escribas también, para luego llegar al capítulo 24, cuando nos dice ahí en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Del capítulo 21, que el Señor entra a la ciudad y se dirige al templo. Todo lo que acontece entre el capítulo 21 y el capítulo 24 y todo lo que se dice está dado en el templo. Y ahora Mateo nos narra que el Señor sale del templo y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Usted cómo ve un edificio? Tomando distancia. Porque si usted está ahí dentro del edificio no lo puede ver, ¿no? Gloria a Dios, aunque aquí en Lima es algo curioso. No pasa en ninguna otra parte del mundo, ni en Estados Unidos sucede eso. Que para ver un edificio usted tiene que entrar, porque desde afuera no lo ve. ¿Sí? ¿Sabían eso? Que aquí en Lima hay un edificio que para verlo usted tiene que entrar, porque de afuera no lo ve. Uy, dice, ¿dónde queda eso? Gloria a Dios. Ahí se los dejo ahí como tarea de investigación. A ver, los jóvenes ahí averigüen dónde está ese edificio que hay acá en Lima, que para verlo hay que entrar, porque de afuera no lo ve. Así es. Y tiene ascensor, escalera para subir, y tiene varios hasta sótano tiene. Gloria a Dios, varios niveles. De afuera no lo ve. Pero aquí los discípulos, obviamente, salen de la ciudad y ¿hacia dónde se van? Al Monte de los Olivos. Ya estando posiblemente a mitad de la falda del monte, probablemente, ¿no?, se voltean y dicen, Señor, mira el templo. ¡Qué belleza!, dice, según la arqueología y el estudio de la arquitectura y las medidas que todavía existen por si acaso. Se cree que el templo era una cosa maravillosa, con piedra caliza, piedra blanca, y de tal manera que cuando el sol le pegaba resplandecía, y Herodes dice que lo había embellecido, así que era una cosa hermosa. Y los discípulos junto con el pueblo de Israel estaban contentísimos, qué bella la casa de Dios, y ellos estaban seguros que por ser tan bella y ahí era el templo de Dios, pues nada le iba a acontecer, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el Señor, ¿qué les dice? Cuando ellos le muestran, ellos esperaban, ellos ya tienen toda la seguridad, pues, que Jesús, su maestro, es el Mesías.
Gloria a Dios. Ya no les queda la menor duda. Y esperaban que el Señor le dijera, oh sí, gracias a Herodes que lo construyó tan magníficamente, pero oh sorpresa. El Señor no dice eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Veis todo esto? Versículo 2. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Santo. ¡Wow! Eso es algo inconcebible para los discípulos, pero ¿cómo puede suceder tal cosa, Señor? Tu casa. A ver. Gloria a Dios. Tu casa, Señor, ¿cómo la van a...? Algunos creen que la casa del Señor está en todas partes. No. La casa de Dios, el templo de Dios no existe. El local que aquí nos encontramos, como en otras muchas iglesias, son locales dedicados al servicio de Dios. Donde nos reunimos aquí para contar y adorar a Dios y alabar a Dios, pero no es la casa de Dios. No es el templo de Dios. El templo de Dios no existe. A ver, va a ser muy pronto construido ahí en Jerusalén. A ese templo entró Jesús. Ese fue el templo donde la Chequina, la presencia de Dios, bajó en el primer templo cuando lo dedicó Salomón. Gloria a Dios. A ver. Y luego el Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y entra al templo, a ese templo ahí. Y el Señor bota a los que vendían, porque habían convertido el templo de Dios en un lugar de negocio, de mercadeo, de cambio de dólares y todas esas cosas. Gloria a Dios. Amén. Pero nuestro local no es el templo de Dios. Es un local que nosotros hemos dedicado a la adoración, a venir aquí a orar, a alabar, y naturalmente sentimos su presencia, igual que también tenemos que sentir la presencia de Dios en nuestras casas. Porque usted, si se limita usted solo a venir a orar aquí, a sentir la presencia de Dios aquí, estamos mal. Porque aquí venimos a escuchar la reflexión bíblica, a juntarnos con los hermanos, a cantar, a alabar, a hacer estudios bíblicos, a tener un lugar, amén, donde nadie nos moleste, para hacer ayunos y vigilias y concentrarnos en la alabanza a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Un joven, en cierta oportunidad, me dice, amén, pasábamos por aquí precisamente, como yo hago taxi de día. Pasamos por aquí y le comienzo a hablar de Dios y como el vecino, a ver, me identifico aquí que soy el pastor de la iglesia ahí en Zarumilla. Y el joven me dice, ¿y usted qué siente cuando entra a la iglesia? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, pues nada. Porque yo no voy a la iglesia especialmente a buscar que sentir algo. Yo tengo que sentir a Dios todos los días de mi vida, durante las 24 horas del día, en mi casa, en cualquier lugar. Y aquí que estamos hablando de su palabra, también siento su presencia. Así que el templo no es un lugar de exclusividad solo para sentir la presencia de Dios allí. Entonces, una vez que salgo de allí, vuelvo a mi realidad y ya se fue la presencia. No, yo tengo que caminar con Dios para todas partes, a donde vaya, a donde esté. Ahí tiene que estar Dios conmigo. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Hoy sí, pastor, tiene razón. Lógico, ¿no? Es que no es un asunto de amuleto, pues, hermano. El templo no es un asunto de amuleto. Usted no puede venir aquí a sentir la presencia de Dios. Usted tiene que sentir la presencia de Dios en su casa. En un momento de madrugada, sus hijos están durmiendo. Usted está solo allí, coja su Biblia y arrodíllese a orar ahí sobre su sofá, sobre su cama. Y ahí usted tiene que sentir la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Jesús. Pero eso no era el concepto que tenían los judíos con relación al templo. No, el templo es el templo y no podía haber un judío que no haya llegado al templo durante su vida. Y era el lugar donde enseñaba la palabra, donde se realizaban las fiestas y donde estaba, amén, primero la chequina de Dios, luego el arca del pacto donde Dios hablaba, luego donde se hacían los sacrificios. Era un lugar especialísimo, pues, obviamente. Porque los sacrificios solo se realizaban en el templo, no en las sinagogas que existían en aquella época. Las sinagogas también eran lugar para orar, para ayunar y para dar clases, porque se convertían en escuelas para enseñar a la lectura bíblica y enseñar a leer y a escribir a los niños. Pero el templo era el templo, donde se realizaban las fiestas y se hacían sacrificios
por el pecado del pueblo. Ese era el templo y estaba hermoseado porque Herodes, por congraciarse con los religiosos, usted sabe muy bien cómo a los políticos les encanta codearse, relacionarse, abrazarse con los pastores que reúnen multitud y que sus iglesias están llenas. Vayan a ver cómo están allí. Una vez que cogen el voto del pueblo, se olvidaron del pastor. Hay algunos pastores que caen en ese rollo. Y eso hizo Herodes, por congraciarse con los líderes religiosos que sabían que movían las masas. Hermoseó el templo, lo embelleció. Y los judíos contentos con Herodes, no importa cuán asesino, delincuente fuera y adúltero, el tema era que había embellecido el templo. Y a los discípulos del Señor que también le había quedado esa cosita en el corazón. Por eso que le dicen, Señor, mira qué hermoso templo. Pensaban que el Señor iba, ¡oh, gracias! Porque le di sabiduría a Herodes. Sí, Herodes, mi gran cambio. No. Le sorprendió cuando dijo, no quedará piedra que no sea derribada. Gloria a Jesús. Se quedaron movidos. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Se dan cuenta? Sale de la ciudad y se dirige al monte. Gloria a Dios. Y los discípulos quedaron movidos, buscaron un momento aparte para hablar a solas con el Señor. Porque dijo, esto es importante, hay que hablar que el resto del pueblo no escuche, que los discípulos, no. Los 12 se reunieron al lado del Señor. Señor, ¿y cómo será eso? ¿No? Gloria a Dios. Le dicen ahí, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte del resto de la multitud que lo seguían al Señor. Y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del cielo? ¿Qué es lo que ellos entendieron? Que la destrucción del templo estaba equiparada, estaba unida a su pronto retorno. Entonces eso es lo que ellos, su teología apocalíptica, de escatología, lo relacionó la destrucción del templo con la venida del Señor. Y ahí es donde el Señor desarrolla todo el concepto de la escatología y de la apocalipsis, ahí en el capítulo 24, donde ya todos saben muy bien que el Señor empieza diciendo, mirad, nadie os engañe diciendo yo soy el Cristo. Ahí empiezan los falsos cristos. Ahí nos habla de guerra, rumores de guerra, hambre, epidemia, que por cierto, muchos de estos versículos y de estas profecías que el Señor da se han cumplido. Y otras están cumpliéndose en estos momentos. Y otros se van a cumplir muy pronto, el día de mañana. Gloria a Dios. Vean. ¿Cuán importante es el Monte de los Olivos? De ahí vamos al capítulo 26 de Mateo. ¿Qué nos dice el capítulo 26? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte, otra vez al Monte de los Olivos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el capítulo 26 nos habla de la última cena. Así que realizan la última cena, que el Señor nos manda que recordemos su muerte y su resurrección al participar de su sangre y de su carne. Amén. Gloria a Dios. Así que al recordar su muerte y resurrección, y el Señor a ordenarnos que participemos de la Santa Cena, cantan un himno y salen del lugar donde se encontraban rumbo al Monte de los Olivos. Nos dice allí, cuando hubieron cantado el himno, después de la cena, salieron al Monte de los Olivos. De ahí saltamos al versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Dónde queda Getsemaní? En el Monte de los Olivos. Es un jardín, un huerto que está en la falda del monte, como para facilitar el asunto. El Señor baja un poco del monte, la parte alta, porque ahí está todavía el día de hoy. Hasta este momento está ahí el Getsemaní, que está a la falda del monte.
como para facilitar lo que viene después, para que sus enemigos y Judas Iscariote no suban tan alto arriba, ¿no? Allá abajo. Había un lugar donde el Señor se iba a orar, y ahí es donde hace su oración el Señor. Y le dice: Padre, si es posible, de mí pase esta copa. Vean que todo esto se da en el Monte de los Olivos. Que como usted puede ver la fotografía allí, hay algunos templos, tanto católicos, mayormente los católicos tomaron control por todo el tema de querer adueñarse, digamos, de lo que es la historia bíblica. Construyen templos, pero ahí nada más. No hay más construcción. Unos templos, allá más arribita, a unos edificios. A mitad usted puede ver hoy un templo musulmán. No hay más. Eso es todito. Y todo eso, hoy usted lo ve, mañana no lo va a ver porque pronto viene un terremoto a ese lugar. ¿Vale? Y seguimos luego al libro de los Hechos. Ya el Señor muere, resucita. Gloria a Dios. A ver. Y está con sus discípulos durante 40 días, como nos habla Lucas, que después de haber resucitado, el Señor estuvo con sus discípulos 40 días, hablándoles del reino. Eso lo puede ver usted allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. A ver, versículo 3. A quien también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indiscutibles o indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se vayan de Jerusalén. Bien. Y ahí nos vamos al versículo 12. Ya usted ve ahí que el Señor da la orden de buscar y esperar la llenura del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor parte. ¿De dónde parte el Señor? Del Monte de los Olivos. Importantísimo esto. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Quién escribe esto? Lucas. Y como Lucas no es natural, pues utiliza otro término, no llama Monte de los Olivos, sino del Olivar. Porque en el Monte de los Olivos, a ver, la vegetación y las plantas pues eran de oliva. Gloria a Dios. Así que ahí estaban, en el Monte de los Olivos, de donde el Señor parte. A ver, de ahí se eleva el Señor, desde el Monte de los Olivos. ¿Verdad? Qué importante el Monte de los Olivos, hermano. Gloria a Dios. A ver. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva, número 4 para nuestros hermanos. Ahora estamos en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos vemos la ciudad. ¿Se dan cuenta? La otra vista era de la ciudad al monte. Ahora, esta fotografía es tomada desde el monte a la ciudad. Gloria a Dios. Amén. Donde usted ve la emplanada, ve ahí la cúpula dorada, que es un templo musulmán. En toda esa área se encontraba el templo de Salomón, que luego Herodes embelleció, ¿no? Y luego tomó el nombre del templo de Herodes, el segundo templo. Porque el primer templo fue derribado por Nabucodonosor. Y luego tenemos el segundo templo, que es derribado y destruido por los romanos en el año 70. Así que cuando el Señor da esa profecía, 40 años más, y no quedó piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso ocurrió en el año 70 con el ejército romano, al mando del general Tito. Destruyeron toda la ciudad, destruyeron el templo, pusieron en fuego, demolieron, y ahí no quedó piedra sobre piedra. Aquel muro que usted ve allí es el muro que rodea la ciudad, no es el muro que esté relacionado con el templo. El día de hoy, allá en Jerusalén, hay el muro de los lamentos, donde los judíos van y oran, porque es lo único que ha quedado, pero es de la parte exterior, no de lo que fue el templo en sí. Porque el templo también tenía otro muro que lo rodeaba.
Gloria a Jesús. A ver. Entonces aquel templo fue destruido y ahí donde usted ve esa vegetación tiene que ser quitada y ese templo musulmán tiene que ser sacado. ¿Sabe usted lo que eso se va a significar? No creo que la iglesia cristiana, y esto va para aquellos que no creen en el arrebatamiento, veamos la construcción del templo. Que por cierto, ya todo está listo y está preparado para que aquel templo se levante en cualquier momento. Están esperando la señal. Pero vea usted lo significante de aquella señal. ¿Qué irá a acontecer para que el mundo musulmán, que son todos los países que rodean a Israel, Jordania, el Líbano, Arabia Saudita, Egipto, todos ellos son musulmanes y tienen la cúpula dorada, este templo musulmán, como el segundo templo importante para ellos? Y que por cierto está reconocido como un lugar histórico y patrimonio de la humanidad. Gloria a Dios. ¿Amén? Y algunos creen, y sí, cúpula dorada, que es de oro, aquella cúpula. Y esto fue construido en el año 600. Saque su cuenta. Desde el año 600 al año 2024. Mucha razón tiene que sea patrimonio de la humanidad. Entonces miren el reto que tienen los judíos para derribar, porque no pueden construir el templo de Dios en ese lugar si está ese templo de un ídolo, una idolatría. Y tienen que santificarlo y tienen que purificar aquel lugar. Eso va a ser algo impresionante, que va a sacudir al mundo entero y que puede provocar la Tercera Guerra Mundial, que por cierto, ya la mecha está prendida. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Tanto que se sienta en el templo. ¿Qué templo? No en el templo de los musulmanes, sino en el templo de Dios. Pero si no hay templo, obviamente, para que entre y se siente, tiene que ser, obviamente, construido. Y esta es la profecía que da el apóstol Pablo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, imitador de Dios, ¿no? Gloria a Jesús. Y ahí el libro de Tesalonicenses nos habla que hace señales y maravillas y prodigios mentirosos para engañar a la humanidad, tanto que hace descender fuego del cielo a la tierra. El anticristo. Esperamos que ninguno de ustedes lo conozca. Gloria a Dios. Entonces, en ese lugar se va a levantar el templo. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo interesante. Si usted está viendo la pantalla, ¿ven? Ahorita nos vamos a ir a este lugarcito de aquí. ¿Ven? Para los que están aquí presentes, los que están en su casa, para la mano derecha, gloria a Dios, de su pantalla, usted puede ver ahí una elevación en la construcción del muro. Gloria a Dios, y vamos a ver de qué se trata. Siguiente diapositiva. La número 5. Ahí está. Gloria a Dios. Como verán allí, hay una puerta sellada. Es algo muy importante esto. Gloria a Dios. Hay una puerta sellada, lapidada. Algo así como algunas casas del Callao, ¿no? Que unos años atrás hubo una fiebre por invadir casas abandonadas, que algunos dueños tuvieron que poner lapidar y arrancar las puertas y poner ladrillos ahí. Gloria a Dios. Algo así hicieron con esta puerta. ¿Y qué nos hace ver aquí esta puerta? Vean, es algo muy importante, hermanos. Ezequiel capítulo 44, versículo 1. Hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y está cerrada. Ahí usted la ve, está cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada.
¿Eso qué significa? Vea, esta puerta también da hacia el Monte de los Olivos. Esa fue la puerta por la cual entró el Señor Jesús el día de Domingo de Ramos. Porque es la puerta que da al Monte de los Olivos. El Señor bajó del Monte de los Olivos cuando mandó pedir el burrito. ¿Sabe? Bajó el monte, pasó el valle y entró a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Y de ahí hacia el templo. ¿Por qué puerta entró? Por esta que está cerrada. Así que ahí hay una profecía que está por cumplirse. Y más abajito nos dice, la puerta permaneció en uso hasta el año 1541. Cuando el sultán Solimán el Magnífico ordenó cerrarla. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, la puerta dorada solo se abrirá cuando llegue el Mesías, que entrará en Jerusalén atravesando esta puerta. Así que, vean, los judíos fueron expulsados de Israel, de Jerusalén, de su tierra en el año 70. Pero siempre quedaron algunos por allí, ¿no? Ahí esparcidos y tímidos, ahí disfrazados, porque judíos que encontraran, hermano, lo mataban. Acuérdense de la Santa Inquisición, mataron herejes y judíos, por el hecho de ser judíos. Los judíos fueron masacrados, fueron perseguidos a lo largo de su historia. Una de las mayores persecuciones y masacres que se dieron de judíos fue en el año 1400, antes que Cristóbal Colón descubriera América. Porque cuando Cristóbal Colón viene a América, vinieron muchos judíos con él. Y también se habla de que Cristóbal también era descendencia judía. ¿Y qué sucedía? Que los españoles tenían la costumbre que para expediciones donde las cosas eran inciertas, sacaban a los presos. Y muchos de esos presos eran los marineros que iban en el barco de Cristóbal Colón y para otras expediciones también. Unos judíos y otros ladrones y otros asesinos. Así que para ser capitán de uno de esos barcos de aquella época había que ser bastante bravo. Gloria a Dios, ¿no? Y se acuerdan de los corsarios y toda esa situación. Entonces, Cristóbal Colón viene con una gran cantidad de judíos que estaban en prisión y que algunos se disfrazaban, otros se hacían pasar por católicos, otros cambiaban de apellido porque así, por así, los persiguen y los mataban. Los españoles y los reyes de España mataron a muchos judíos. Y la Santa Inquisición mató más judíos que Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y todavía nadie le dice, ya a Dios le va a pasar la cuenta. Gloria a Dios. ¿A ver? Y fueron masacrados entonces, pero dentro de los que habían quedado en Jerusalén, se corría la voz y decía, el Mesías va a entrar por esta puerta. El Mesías va a entrar por esta puerta y siempre, como enseñé en estos días, desde el año 70 al año 1948, que se volvió a constituir como nación Israel, nunca los judíos perdieron su fe y su esperanza en un día volver a su patria. Y no terminaron perdidos y mezclados con el resto de los pueblos del mundo. Siempre se mantuvieron como judíos a lo largo de la historia y siempre diciendo el próximo año Jerusalén. Y un día se cumplió eso. Entonces, cuando el musulmán Solimán el Magnífico escucha de aquella tradición, de aquella profecía bíblica, ¿qué hizo? Mandó sellarla. No, por aquí no va a entrar. Y increíble, ¿no? Y no termina eso ahí. ¿Qué hacen luego los musulmanes? Hacen un cementerio en la puerta dorada que usted está viendo ahí. La parte de abajo, esos son nichos de puro musulmanes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el Mesías es sacerdote. Cohen. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo a la ley de Moisés, un sacerdote no puede tocar un muerto para no contaminarse. Entonces, ¿qué hicieron los musulmanes? No solamente sellaron la puerta, sino que hicieron un cementerio de musulmanes allí para decir, por aquí no va a entrar el Mesías.
Impresionante. Gloria a Dios. Es increíble hasta dónde llega la necedad humana, hermanos. Entonces, todo lo que usted está viendo ahí, en la parte inferior del muro y de la puerta dorada, todos son nichos, tumbas de musulmanes, para que por ahí no entre el Mesías. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se llama este tema? Primera entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y ahora viene la segunda. Ahora viene la segunda. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Recuerden, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Montado en un pollino. ¿Por qué? Porque venía como siervo, humilde, manso y humilde. Como cordero, no abrió su boca, como dice Isaías. Fue llevado al matadero. Pero en su segunda no viene montado en un pollino. Viene un corcel blanco, pura sangre. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, Apocalipsis capítulo 1. Y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuánto a Dios por eso, hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora viene a caballo. Amén. Ya no viene a que lo humillen y le escupan el rostro. Y todo lo que la película de Mel Gibson nos hace ver, hermano, que muchos se siguen convirtiendo cuando la ven, y todos somos impactados con las escenas de cómo el Señor fue torturado por nuestros pecados y por los tuyos también. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte. Vuelve el Señor al mismo lugar de donde partió. Sobre el monte de los olivos. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y qué dice? Que está frente a Jerusalén. Ahí usted lo puede ver, ya lo hemos visto. Al oriente. Y el monte de los olivos, el monte cuando el Señor ponga los pies, se va a partir en dos. Gloria a Dios. ¿Amén? Y el monte de los olivos se partirá por en medio con el tremendo terremoto que va a haber. Por eso les dije hace un momento que todas aquellas construcciones que están, todas se van a venir abajo. Porque viene un terremotazo para ese lugar cuando el Señor venga. Y el monte de los olivos se partirá. Ahora, para que un monte se parta, ¿de cuántos grados ha de ser ese terremoto? Ya saque usted su cálculo. Por lo menos 20 grados, ¿no? En la escala de Richter. Y quizás me quedo corto. Porque se va a partir de tal manera que se hará un valle muy grande, dice ahí la palabra. Haciéndose un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí viene el profeta Miqueas. Capítulo 2, versículo 13. Subirá el que abre el camino delante de ellos. Abrirán camino. ¿Por dónde van a abrir camino? Pero en medio de las tumbas, pues. Sus siervos limpiarán y sacarán todos los cadáveres de ahí y lo tirarán a otro lado. Y harán un sendero. ¿Hacia dónde? Hacia la puerta que está sellada. Y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Y pasarán la puerta. ¿Qué puerta? La que está sellada. Abrirán camino en medio de esas tumbas. Ciertamente el Señor no va a pasar hasta que aquellas tumbas no sean sacadas de ahí. Sus siervos lo harán. Gloria a Dios. Y todos los judíos sobrevivientes a toda la persecución que ha habido a causa del anticristo estarán ahí limpiando y sacando todos los cadáveres ahí para tirarlo a la fosa común de otro lado. Y harán camino para que entre por esa puerta el Rey de Reyes y Señor de Señores.
la segunda entrada triunfal que pronto se va a dar. Aleluya, gloria a Jesús. Y no quiero preguntar cuántos quieren ver eso, porque el tema es venir con Él. Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, habla de los gran ejército que viene con Él. Sus santos le siguen a caballo blanco, porque ya terminó la boda del Cordero. 7 años antes de este evento, el Señor vino a levantar su iglesia. Y esperemos que cada uno esté allí. Y estemos todos sentados en las bodas del Cordero. Gracias a Dios, allá en la boda del Cordero no hay televisión ni celular. Estaremos cenando sin televisión ni celular para no saber lo que está pasando acá en el mundo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Aleluya, gloria a Jesús. Y los padres y los abuelos y los hijos que estén allá no recordarán a padre e hijo que se hayan quedado acá. Porque allá delante del Señor, cuando estemos cenando con Él, nadie va a estar, ay, mis nietos se quedaron abajo, Señor, ¿le puedo mandar alguito para que coman? No hay eso. Nuestra mente habrán sido limpiada, porque delante del Señor nadie llora. Delante del Señor no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Ahí nuestras mentes habrán sido desconectadas del nieto, del hijo, del abuelo, de la suegra, de la madre, del entenado, de la mujer, de la ex, de la actual, habrá sido desconectado para no recordar a los que aquí se quedaron. Porque lo que se le viene a este mundo es, solamente a Satanás se le puede desear aquello que viene a este mundo. No queremos que usted pase por lo que se le viene a este mundo y que está a las puertas. A las puertas. Gloria a Dios. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial. La cosa está bien encendida. Lo que se está discutiendo en las altas esferas del gobierno mundial, eso a usted no le va a llegar por los medios de comunicación. Aquí le van a hablar del partido de fútbol, que si Perú ganó, que si Perú jugó bien, de la mujer que dejó a su marido, de esto es guerra. Aquí le van a dar entretenimiento, que vayas a la playa, que disfrute ahora por Semana Santa. Eso le van a dar a usted para que usted no esté enfocado a lo que realmente el mundo está viviendo. La crisis que hay allá en las esferas de los altos poderes. La discusión que hay entre Francia y Alemania junto contra Rusia. Lo que se está cocinando allí, que si usted lo supiera, usted va a querer suicidarse antes que eso se dé. Por decirlo así. De lo terrible y espantoso que esta gente del poder mundial va a arrastrar a la humanidad a una situación terrible de dolor y desesperación, dando cumplimiento a muchas profecías bíblicas. Gloria a Dios. Aleluya. Que solamente va a terminar cuando el Señor Jesús ponga nuevamente sus pies en el monte de los olivos. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Aleluya, gloria a Jesús. Así que el Señor está a las puertas. Estamos viviendo cosas realmente terribles y espantosas. ¿Y qué debemos decir, hermano? Aquí, gloria a Dios, nos hace ver la palabra del Señor en la siguiente diapositiva. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, dice el Señor, para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Usted está aquí, ya lo escuchó. Si usted se queda y sufre la consecuencia del castigo, no me eche la culpa. Porque no le estoy dando aquí chocolate ni caramelo. Le estoy diciendo que si usted no se arrepiente de sus pecados, va a sufrir lo que va a traer la gran tribulación a este mundo. Gloria a Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17. Y el Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora es gratis.
Pero si te quedas, sufrirás las consecuencias, y si te salvas, será por tu propio esfuerzo, porque tendrás que dejarte posiblemente torturar hasta que te corten la cabeza, y a ver si aguantas. Porque antes habrás tenido que pasar hambre, y mucho dolor y mucho sufrimiento. El Señor dice que estemos orando y velando para ser dignos de escapar a lo que se le viene a este mundo. Que aquí ya hemos enseñado que somos la última generación y que todo está ya por cumplirse. Y en estos días, muy pronto, el mundo será sacudido con cosas terribles y espantosas que van a acontecer en esta tierra. Gloria a Dios. Busquemos de Dios, clamemos a Dios, oremos a Dios. Y si no estás tú seguro y no tienes tú la condición de decir lo que este versículo dice, ven Señor, porque obviamente si estás en pecado no puedes decir ven, y si no lo puedes decir, el Señor te invita a que tomes del agua gratuitamente. ¿Qué significa? Que te arrepientas de tus pecados, que dejes la inmoralidad, que dejes la corrupción. De repente yo estoy equivocado y faltan 40 años, posiblemente, de repente. No digo que sea dueño de la verdad, pero ¿qué te asegura que mañana tú te vas a levantar? ¿Qué te asegura que usted, mi hermano, va a llegar a su casa ahora para acostarse? ¿Qué le asegura a usted, mi hermano, que está en casa? Que el lunes usted irá temprano a su trabajo. Como le dijo un amigo al otro, oye, el día no está muy bueno, no hay muchos ingresos. ¿Cómo será mañana?, le dice. Y el otro le contesta, ¿por qué te preocupas por mañana? Mañana no existe. Vivimos afanados, desesperados por lo que tienes que hacer el día lunes. ¿Quién te asegura que te vas a levantar mañana? Nada te asegura. Tu vida pende de un hilo. Muchos se han muerto solamente por tomar agua fría del frigidero. Otros han sido atravesados con varas de hierro en sus pulmones y otros con varas en el cerebro y no se han muerto. Otros se acostaron pensando que se iban a levantar y ahí terminaron. Solo nos morimos cuando Dios nos llama. Y tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Alguien me dijo en cierta oportunidad, ¿por qué la gente que es mala, como dicen, no, la mala hierba, viven tanto? Y la gente buena se muere. Gloria a Dios. La gente buena se muere porque Dios se lo lleva para que no sigan sufriendo. Y a los malos el Señor les tiende el tiempo para ver si luego se arrepienten. Así que no piense que es pura buena suerte. No, es que Dios te está dando misericordia y te está extendiendo para ver si entras en razón, dado que hoy me estás escuchando y estás aquí, para ver si reaccionas. Dice el Señor, alto, ya no quiero pecar más. Ya no quiero pecar más. Perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad y lávame con tu sangre. Así que posiblemente podría estar equivocado. Enseño que el Señor viene mañana. Predico que el Señor está a las puertas, que somos la última generación. Pero si estoy equivocado y faltan 40 años o 200 años, pues nada te asegura que mañana te levantes. Por lo tanto, es mejor asegurarte ahora y arrepentirte de todos tus pecados. Así que esta palabra de Dios ha llegado a tu vida, así como el Señor entró a Jerusalén en un día en que la ciudad se conmovió, así el Señor quiere entrar a tu corazón también. Hoy el Señor no busca ciudades, busca corazones. Y el Señor te dice en su palabra, hijo mío, dame hoy tu corazón. Yo toco la puerta, ya no la puerta de una ciudad, sino la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo y el Padre entraremos y haremos morada en ti, dice el Señor. Inclina tu cabeza ahí donde te encuentres y ora conmigo si hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor. Señor Jesús, ten misericordia de mí.
Perdóname, Señor, todos mis pecados y límpiame de toda maldad. Ya no quiero vivir, Señor, en adulterio, corrupción, inmoralidad, pecado, Señor. Cámbiame, Señor, transfórmame. Quiero ser, Señor, el hijo, el padre, el hermano, que los demás merecen tener si tú entras en mi vida y en mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre amado, a cumplir tus propósitos y tus planes. Y alejarme, Señor, de todo el pecado y toda la corrupción. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, mi hermano, tú que estás en tu casa, busca una iglesia. Sé que hay una iglesia cerca de tu casa. Escucha la palabra de Dios y prepárate, porque el Señor viene pronto. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes. Gloria a Dios.